Vamos. Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Os damos la bienvenida al seminario web Gestión de riesgos naturales en fincas rústicas. Este seminario es organizado por Fincalista y para los que no nos conozcáis o no sepáis bien qué hacemos, somos un portal de encuentro de compraventa y alquiler de fincas rústicas. Y lo que hacemos es facilitar que el comprador encuentre la finca rústica que está buscando y a su propietario. Entonces, desde que comenzamos este proyecto, hace ya un par de años, uno de nuestros objetivos fue poner el dato en el centro a través de herramientas de Big Data y de análisis. Muchos de vosotros nos contactasteis pues pidiendo información sobre qué podíais hacer con vuestra finca, cómo podíais obtener una mayor rentabilidad o, bueno, pues qué cultivo podíais plantar que fuese más idóneo, ¿no? Entonces, en base a esto, lanzamos Fincalista Geo, que es una plataforma especializada en soluciones geoespaciales para la gestión eficiente, rentable y sostenible de fincas rústicas. Entonces, el objetivo de esto es dar respuesta a las cuestiones que nos planteabais mediante datos para tomar decisiones informadas en vuestras fincas rústicas o terrenos. Entonces, en base a esto, lanzamos este seminario web especializado en la gestión de riesgos de fincas rústicas. Durante esta sesión vamos a compartir cómo identificar y analizar estos principales riesgos naturales que amenazan nuestras fincas. Además, conoceremos cómo la tecnología es nuestra gran aliada para minimizar estos daños y tomar decisiones en las fincas rústicas de una forma más segura, en un contexto donde los fenómenos naturales como incendios, inundaciones, que comentaremos más adelante, afectan cada día más a nuestras fincas. Trataremos además con ejemplos reales de fincas, con herramientas prácticas, además de un caso de uso que demuestra cómo una finca se puede optimizar su gestión gracias a la información geográfica y a la planificación basada en una serie de datos. Nuestro objetivo con esta sesión es brindar una visión clara de los principales riesgos naturales que pueden afectar a una finca, con una metodología práctica para analizarlos y tener el conocimiento sobre herramientas digitales que puedan adaptarse al sector agrario. Finalizado una vez el seminario, os enviaremos un informe a modo de resumen con los recursos y enlaces útiles para profundizar en los temas que hemos tratado durante la sesión. Con esta introducción damos paso a Mario García, ingeniero de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es consultor y analista geoespacial en Fincalista, donde gestiona actividades relacionadas con la evaluación de terrenos agrícolas mediante el sistema GIS y la teledetección. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Lucía, por la introducción. Efectivamente, vamos a hablar un poco de cómo hacer frente a los riesgos naturales en el suelo rústico y, sobre todo, cómo analizar los datos que tenemos encima de la mesa actualmente todo el mundo, porque son todos datos públicos, para saber qué tenemos que tener en cuenta y qué no. Entonces, lo primero que me gustaría empezar es una función un poco teórica, y es qué tiene de distinto el suelo rural, la finca rústica con otro tipo de suelos. Pues que al final hay una estrecha conexión con el medio natural. O sea, al final mucha gente, la mayoría de la población, vive en ciudades. Y las ciudades, a pesar de que hay una serie de riesgos que no tienen las fincas rústicas, los riesgos naturales tienen una serie de infraestructuras que son capaces de mitigarlos. Es decir, ante un caso de una precipitación extrema, de una lluvia torrencial, las ciudades, por ejemplo, tienen mecanismos de drenaje, de balsas para tormentas, embalses en ciertos puntos de las cuencas de antes de la ciudad. También con otros factores, con olas de calor, con heladas, tienen los recursos para hacer frente a estos medios. Pero en el caso del medio natural, en medio rural, no es lo mismo. Estamos ante un caso de que las fincas
se encuentra directamente en la naturaleza. Entonces, puede ser que tengamos una finca como la de la imagen de la derecha, que ante un caso de una lluvia torrencial, si tenemos una ladera justo encima nuestra con mucha pendiente, se pueda producir escorrentía. Si tenemos un río al lado y, y el nivel del río sube, puede quedar anegada. Todos esos son factores que son mucho más difíciles de mitigar porque no carece de esa infraestructura. Entonces, ¿cómo se puede, cómo se puede afrontar estos riesgos? Pues mediante la prevención. ¿Y la prevención cómo se realiza? Pues mediante el análisis de los datos que hay presentes. Entonces, lo más importante es saber a qué riesgos nos tenemos que enfrentar. Bueno, en este caso, los riesgos naturales provienen de dos grandes fuentes, digamos. Por una parte tenemos la energía que viene de la energía interna de la Tierra, que va a ser la causante, bueno, tanto de terremotos como de erupciones volcánicas, que en este caso son poco útiles para el caso de la finca rústica, pero son los causantes de la orografía que aparece en el paisaje que vemos. Y luego tenemos la energía del sol en este caso, que es la que modula al final el clima que tenemos en la Tierra. Entonces, tenemos esos dos grandes bloques. El clima al que nos tenemos que adaptar y la orografía del terreno en este caso. Esta combinación de ambas va a generar una serie de eventos que muchas veces son extremos. Puede ser que tengamos temperaturas extremas, heladas, olas de calor, que tengamos precipitación y haya una temporada prolongada de sequía. Puede ser lo contrario, que haya eventos extremos de precipitación y haya inundaciones, que se produzcan en forma de granizo. Luego también puede haber deslizamientos, puede haber rachas de viento. También se pueden generar incendios forestales. Y lo más importante a tener en cuenta es que estos riesgos no son compartimentos estancos, no son factores independientes que se tienen que tomar en cuenta sin tener en cuenta los demás. Al fin y al cabo, esto es un ecosistema, no un ecosistema, pero un sistema un sistema dinámico, donde si, por ejemplo, se da la casualidad de que hay un periodo prolongado de sequía y las temperaturas son extremadamente altas, va a conllevar un mayor riesgo de incendio. Ya de por sí la sequía y las olas de calor son un riesgo en sí, pero están desencadenando otros riesgos. Lo mismo puede pasar con la precipitación, que si se da un evento extremo de precipitación y se da también una orografía con mucha pendiente, va a generar un mayor riesgo de erosión del suelo y un mayor riesgo de deslizamientos. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos parámetros y cómo actúan entre sí. Y es aquí donde entra un poco el análisis espacial. ¿A qué me refiero con análisis espacial? Pues al final es como un análisis de datos, en los que añades la dimensión de la localización. Y esto tiene de especial que si tú tienes en cuenta la localización, puedes cruzar datos y puedes obtener un resultado final. Pero esto no es automático. Esto requiere el saber de primera mano de otorgarle unos inputs. Entonces, hay que saber, primero de todo, lo más básico. ¿Qué terreno nos interesa estudiar? ¿Dónde está localizado? Luego, ¿qué uso va a tener? ¿Va a ser para agrícola? ¿Va a ser para solar fotovoltaica? ¿Va a ser para eólico? Etcétera. Porque es en función de eso, en función de esos usos, se va a tener que determinar los riesgos asociados. Y es que los riesgos siempre van a estar presentes, pero en función del uso van a estar más afectados o no.
No es lo mismo un uso solar fotovoltaico donde el granizo puede generar gran daño a a un uso agrícola de un cultivo de algodón, donde quizá el factor más determinante va a ser el riesgo de heladas o va a ser el riesgo de temperaturas extremas. Entonces, eso es el primer paso que hay que determinar. ¿Cuál es nuestro uso? Determinar cuáles son los riesgos más importantes y una vez que ya sabemos eso, obtener los datos. Entonces, ya la mayoría de datos están disponibles de forma pública y, por ejemplo, si tú quieres datos climatológicos, puedes ir a la Agencia Estatal de Meteorológica y puedes obtener datos de precipitación, datos de temperatura a escala diaria, a escala temporal diaria. Si quieres datos de pendientes, puedes ir al Centro Nacional de Información Geográfica. Pero cada dato tiene un idioma, por decirlo de alguna manera. Es decir, tú tienes la precipitación, la tienes en milímetros, la velocidad del viento la tienes en kilómetros por hora. Y yo cómo sé si 10 kilómetros por hora de media está bien o está mal. ¿Eso cómo lo determinamos? Pues con la estandarización. Tú tienes que conseguir que cada dato esté valorado con un valor de actitud, un valor de riesgo, de impacto, como lo consideres. Y que todos los parámetros tengan el mismo criterio. Es decir, yo si mi uso es agrícola y me interesa hacer una plantación de kiwis, me interesa que, por ejemplo, las horas de frío estén por debajo o por encima, en este caso, de 600 horas. Entonces, uno de los criterios que voy a valorar en el riesgo es la cantidad de horas frío. Y voy a decir, pues si no cumple que tenga 600 horas frío, va a tener una nota de 0. Mientras que si supera las 600 horas frío, si tiene 650, le voy a dar un valor de 2, le voy a dar un valor de 4 y vas asignando una escala de aptitudes que va a ser igual para todos los parámetros. Y con eso ya consigues que todos los datos hablen el mismo idioma, por decirlo de alguna manera. Una vez que tienes eso, tienes que elegir cómo los combinas. Vale, tengo todos estos datos que ya están valorados, la aptitud, por ejemplo, de 0 a 10. No hace falta usar una escala de 0 a 10, se puede utilizar cualquier sistema. Y tengo que ver cómo los pondero. Al final esto requiere un análisis previo de metodología, de saber cuál es la mejor manera de combinarlos. Para eso es donde entra em, digamos, el estudio de ingeniería de este tipo de análisis. Y se puede bien hacer una media ponderada. Si creemos que un dato tiene más interés que otro, se puede multiplicar y con ello obtendríamos un resultado final. Y sería como una muestra de la imagen que se aprecia, un mapa final de aptitudes y que te diga en este punto de manera muy visual, pues no es apto, no interesa para el uso que le queremos dar. O al revés, o es tiene un potencial increíble y hay que seguir, los riesgos son muy bajos, por lo tanto hay que seguir llevando ese uso. Entonces, con esa idea un poco teórica de cómo es un análisis espacial, podemos ver ya cómo es realmente por detrás un caso de uso. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos en una finca de estudio y que queremos asignarle un uso para solar fotovoltaica.
Lo primero que es primordial es saber los atributos básicos. ¿Dónde está localizada? ¿Qué superficie tiene? Las referencias catastrales para saber todo eso y poder localizarla y poder ya sacar una serie de datos derivados. Con esos datos derivados vamos a establecer los riesgos que nos interesa saber y las aptitudes que nos interesa valorar. Entonces, para el caso de una actitud solar fotovoltaica, es muy importante tener en cuenta la irradiación solar, por supuesto. También la pendiente. En pendientes muy elevadas no se puede realizar la infraestructura correctamente, los costes pueden subir mucho, etcétera. Lo mismo con las vías de comunicación. Si las vías de comunicación están muy alejadas de nuestra propiedad, va a suponer un claro problema y el riesgo de que no se pueda establecer. También establecer las tendencias de daño de precipitación, saber cuántos días de granizo al año hay, saber cuántos días de nieve al año hay, si los hubiera, saber cómo es la tendencia de precipitaciones y si pueda dañar a los paneles solares, que en este caso es una de las grandes casuísticas en este sector. Y también, por ejemplo, saber la sensibilidad. En este caso, el Ministerio de Transición Ecológica ofrece una serie de datos de sensibilidad ambiental fotovoltaica para toda España. Puedes saber ya si de manera oficial, si un terreno va a tener más o menos impacto ante la instalación de unos paneles solares fotovoltaicos. Y luego, por supuesto, también la inundación. Todo esto son datos que se van agregando, se estandarizan, como he mencionado antes, y se establece un modelo. Ese modelo es a escala de toda España y tiene una resolución muy elevada, porque estamos hablando de que tienes los datos de precipitación, tienes los datos de elevaciones, de pendientes, y todos tienen una resolución de máximo 30 metros. Entonces, puedes acertar para una finca pequeña, puedes incluso encontrar esas diferencias en microclimas que podría haber en una zona por si es un valle, por si es una vaguada, etcétera. Con ese modelo, tú consigues ya de manera automática calcular la aptitud de la finca para ese uso. Todo esto bebe de lo que hemos dicho detrás, pero se te queda resumido en un valor que es muy fácil de interpretar. Y, por ejemplo, para este caso sería de que es una finca poco apta, porque la escala sale un valor de 4,21. Si quieres saber realmente ese 4,21 qué significa, puedes indagar en los parámetros de detrás, pero esto ya de manera directa te da el resultado de lo que estás buscando, que es un dato real y que te permite valorar de manera directa si es útil o es poco alto. Lo mismo para el para el caso agrícola. Yo, por ejemplo, soy un propietario y quiero establecer un cultivo de aguacate o un cultivo de kiwi. Pues tengo que tener en cuenta esa serie de riesgos. Ya con nuestra experiencia en el sector sabemos qué parámetros hay que tener en cuenta para ello. En este caso, la temperatura, sobre todo la temperatura estival, la temperatura en verano, la temperatura mínima en brotación, la temperatura mínima antes de la recolección. En el caso de la humedad relativa también, en caso de que haya una humedad relativa en floración muy baja, puede generar daños. En el caso de la velocidad del viento puede causar rotura de ramas y, por supuesto, la precipitación, que va a conllevar posible riesgo de inundaciones, al igual que riesgo de sequía. Todo eso, de nuevo, lo agregamos
y lo procesamos a través de un modelo espacial. Y con ello, de nuevo, podemos obtener un modelo de actitud o un modelo de riesgos. En este caso, lo que hacemos es agregar esos dos para obtener un análisis final. Y aquí puede surgir un poco la duda de decir, vale, pero no, realmente yo tengo una finca, pero no sé qué uso quiero darle. La acabo de comprar, no estoy todavía dudando entre este cultivo o este otro, ¿qué es lo mejor? Bueno, pues realmente al principio he dicho que es necesario saber el uso, pero realmente no hace falta de primera mano el uso. Podemos tratar de averiguar cuál es el uso más óptimo para esa finca. Es decir, coger una finca y evaluar todos los posibles usos que se le podría dar. Y decir, vale, tenemos este terreno. Puede ser interesante para turismo, puede ser interesante para ganadería, para agricultura de frutales, para agricultura de herbáceos. Es interesante para acumulación para compensación de huella de carbono, para aprovechamiento forestal, para renovables. ¿Qué es lo más útil? O imagina que tenemos no solo una finca, que tenemos varias o están localizadas en distintos terrenos. Pues nosotros tenemos modelos que permiten evaluar la actitud y evaluar los riesgos para cada uso y para cada finca. De manera que si tenemos una matriz de fincas como la que se ve un poco en la imagen, podemos obtener el resultado final esas mismas fincas valoradas y que te digan cuál es su uso óptimo. Y algunas te dirán que el uso óptimo forestal es muy bueno y que el agrícola no tanto. En otras al revés. En otras que igual el uso óptimo es un poco indiferente. En otras que está clarísimo. Y al final todo esto son datos que tienen alto valor añadido. Estamos hablando de que ya puedes tomar un plan de acción con estos datos sobre la mesa. Imaginemos que tenemos una finca localizada en Andújar y no sabemos qué uso, pero vemos que el uso agrícola es el que más destacado está, y concretamente el del cultivo de algodón. También puede ser que no me interese justo el uso agrícola porque no me interesa esa inversión o ya tengo otros recursos para invertir en otro tipo de uso y no me interesa la agricultura ahora mismo. Pues quizá puedes ver cuáles son los segundos usos más óptimos. Y todo esto se traslada al final en en un análisis que te está dando ese alto valor añadido. Entonces, viendo un poco este tipo de fincas, este tipo de análisis que se puede realizar, me gustaría enseñar también un caso práctico de cómo se realiza ese estudio y ese reportaje. Entonces, voy a presentar un momento un documento. A ver. Vale, ¿se ve? Vale. Sí, lo vemos. Entonces, nuestro objetivo al final es realizar ese análisis de riesgos naturales y valorar la aptitud para cualquier uso que se le quiera dar a una finca rústica. Entonces, ¿ese proceso cómo lo llevamos a cabo? Pues analizando cada parámetro uno a uno. Lo primero y más importante, como hemos dicho desde el principio, es saber dónde está localizada esa finca
qué superficie tiene, qué parcelas catastrales correspondería, etcétera. Aquí tenemos un caso de ejemplo. En este caso, pues hemos puesto una finca en la provincia de Cádiz, en el municipio de Jerez de la Frontera, y que vamos a ver qué capacidades tiene. Entonces, como he dicho, se analiza parámetro a parámetro. Si el uso que se le va a dar es agrícola, podemos enfocar el análisis al uso agrícola. Entonces, sabemos que uno de los grandes limitantes es el riesgo de heladas, sobre todo, como he dicho, durante la brotación y antes de la cosecha. En este caso, vemos que el riesgo de heladas es muy bajo en esta localización. Y de manera visual, con los datos en la mano, estandarizamos el valor de riesgo en una escala, en este caso, de semáforo. Luego, realmente, todos los valores están cuantificados, pero para acercarlo más a, a una mejor visualización, se opta por esta escala de tipo semáforo. Lo mismo para el tema de las temperaturas extremas de calor. En este caso, hacemos un análisis buscando esos datos de temperaturas máximas diarias recogidos de la EMET y de nuevo obtener el nivel de riesgo. Lo mismo con el viento. Cada parámetro es tenido en cuenta de manera independiente usando las mejores fuentes de datos que se pueden utilizar. En este caso, para el parámetro del viento es muy interesante la base de datos de Global Wind Atlas, que te da un mapa a escala mundial de las velocidades promedio de viento y de la potencial energía que podría tener ese viento, en el caso de que lo quisiéramos usar para energía eólica. También la escala temporal de cuáles son los meses que tienen más o menos intensidad el viento. Con ello luego, pues obviamente determinamos el nivel de riesgo, que en este caso va a ir determinado por la frecuencia de rachas de viento que vayan a exceder los 40 kilómetros por hora. ¿Cómo yo como propietario sé que a partir de los 40 kilómetros por hora de rachas de viento se pueden causar daños significativos? Pues esto es algo que tienes que obtener con la experiencia. En nuestro caso, nuestro equipo al final ha estado durante mucho tiempo tratando de elaborar una metodología que tenga sentido y que sea realista para poder determinar estos límites lo más fácil posible. Y de igual manera sucede con los eventos de precipitación extrema. En la precipitación extrema hay que tener en cuenta que no solo puede desencadenar erosión del suelo, sino también inundaciones. En este caso, la buena noticia es que el Centro Nacional de Información Geográfica cuenta con muy buena información de este tipo. Tú puedes ir a consultar cómo es la probabilidad de inundación a un periodo de retorno de 10 años, de 100 años, incluso 50 años. Y lo único que limita en este caso es que necesitas herramientas de análisis geográfico, necesitas sistemas de información geográfica. Nosotros ya por nuestra parte contamos con toda esta información de manera semiautomatizada. Digo semiautomatizada porque hay cierta parte que tienes que todavía proveer de manera manual, pero la obtención de datos se realiza de las fuentes que ya sabemos que son fiables y el procesado también para llegar de nuevo al nivel de riesgo que se ve en la pantalla. En este caso,
esta finca, al estar localizada en un área al lado de un curso fluvial, recibe un riesgo considerable. Y, y todo ello, cómo se concluye? Pues se analizan esos parámetros, se da una serie de datos generales de clima que también pueden ser útiles de cara a conocer mejor la zona de horas de frío. Y como ya hemos dicho antes, tras haber estandarizado cada parámetro, puedes obtener un resultado final de aptitud, diciendo, vale, pues esta finca de Jerez de la Frontera, que la queríamos usar para uso agrícola y que hemos visto que tiene esta serie de riesgos y esta serie de aptitudes, los combinamos todos y obtenemos el resultado final del modelo. Y el modelo te está diciendo que tiene una aptitud de 7,12 sobre 10. ¿Esto qué significa? Pues que es una aptitud bastante elevada. Por lo tanto, es una finca que tiene un buen potencial para el uso agrícola y que, a pesar de que hay algunos riesgos que sí que son considerables, esos riesgos no llegan a ser determinantes y pueden ser diluidos con con la potencialidad de la finca. Entonces, ese es el resultado final. El, de manera sencilla, poder analizar todos los datos espaciales y, de manera visual, obtener el valor que te está interesando. Un valor que todos podemos interpretar fácilmente. Decir, vale, son como las notas que nos ponen a los exámenes. Si un 7,12 sobre 10 sabemos cuánto de potencial tiene. Al final, en esta metodología que hemos aplicado, trata de ser fácilmente interpretable. Y con todo ello, pues me gustaría dar gracias por haber escuchado esto que os acabo de comentar. Y, y nada, voy a dejar de compartir y, y muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Sonia, por tu presentación. Y queremos, como hemos anticipado al inicio del seminario, queremos hacerte algunas preguntas. O bien que hemos recibido anteriormente en relación con Fincalista Geo y el análisis que acabas de comentar, o bien pues que se han ido dando durante el seminario. Y hemos hecho aquí una pequeña recolección que insistimos en que podéis mandarnos preguntas después, a posteriori, al correo que aparece en pantalla de info@fincalista.com y las resolveremos pues, lo antes posible. La primera pregunta es, ¿qué medidas prácticas pueden implementarse para reducir riesgos naturales comunes? Pues, como comentaba un poco al principio, depende de quién, si eres un propietario de una finca, quizá no tienes acceso a grandes recursos, no tienes un gran presupuesto que puedes dedicar a hacer frente a riesgos naturales. Por eso tienes que tratar de prevenir y de saber qué riesgos vas a tener que tener más en cuenta. De todos modos, sí que hay maneras de con poco recursos hacer frente a una serie de riesgos. Por ejemplo, el distribuir materia orgánica en los cultivos por el suelo puede mitigar el riesgo de erosión. El saber cómo hacer una buena rotación de cultivos, si estamos hablando de cultivos herbáceos. El utilizar soluciones basadas en la naturaleza. En el caso de si estamos cerca de un curso de un río, pues quizás es conveniente establecer una barrera de vegetación arbórea
para mitigar los efectos que pueden conllevar una inundación. Todo eso son medidas que no conlleva hacer una infraestructura y que sí que se podrían tener en cuenta. Vale, bueno, muchas gracias por la información que has compartido con nosotras. Y yo tengo, bueno, dos preguntas. La primera de ellas es si se pueden integrar estos modelos de riesgo de los que nos has estado hablando a una finca que ya tiene un sistema de gestión agraria instalado en la propia finca. Ujú. En este caso, efectivamente, sobre todo lo puedes utilizar de alguna manera, para calibrar con las herramientas que estás utilizando para gestionar la finca. Y si tienes, por ejemplo, herramientas para monitorizar la precipitación, para monitorizar la temperatura, pues es incluso mejor, porque ya sabes que con este análisis de riesgos, cuáles son los parámetros que vas a tener que tener más en cuenta. Por lo tanto, puedes ir al detalle y puedes marcar los límites de lo que te interesa, de lo que interesa medir. Si tienes una monitorización de la temperatura, puedes calcular la cantidad de horas que, que excede por encima de los 35 grados la temperatura, por ejemplo, y te va a dar un muy buen indicativo del riesgo que va a tener la, mm, a la defoliación y a los riesgos por, por desecación de la planta. Vale, vale, de acuerdo. Y la segunda pregunta que también tengo es si estos informes son automatizados, es decir, si se pueden programar periódicamente. Sí, en este caso, como ya he comentado antes, más que automatizados, son semiautomatizados, porque al final siempre hay una labor de adaptar a cada uso, a cada caso en particular, em, los parámetros, adaptar los intereses del propietario y también las conclusiones, y tener en cuenta, pues eso, que para una finca quizás es más interesante reflejar las heladas, y en otro caso, pues reflejar más las temperaturas extremas en cuanto a la temperatura máxima. Entonces, esa diferencia la tienes que plasmar luego redactada en el documento, y eso obviamente requiere pues una labor también humana. Pero lo que es Mm, toda la obtención de datos y el procesado está ya automatizado Vale, vale, en vale, base, muchas gracias. en base a una metodología que llevamos mucho tiempo trabajando, obviamente. Vale. Vale, aquí tenemos la última pregunta y es ¿con qué frecuencia se deben actualizar los análisis de riesgos de una finca? En el caso de que debe haber una frecuencia recomendada. Mm. En este caso, como hemos visto, muchos de los riesgos, o sea, los riesgos están causados por el clima y por la orografía. Entonces, estos suelen ser parámetros que no suelen cambiar. No suelen cambiar, pero es verdad que sí que se está dando tendencias de aumento de temperaturas. Eso va a implicar que quizá las tendencias de temperaturas que había en los últimos 15 años no sean las mismas que las que va a haber dentro de 15 años. Y eso va a ser importante, sobre todo, respaldarlo de cara al futuro. No son parámetros que cambien de manera extrema. La tendencia de precipitaciones, la tendencia de temperaturas va a seguir siendo la misma, pero sí que se está viendo en algunas una ligera tendencia al alza. Entonces, si es necesario realizar estos estudios periódicamente, a priori no, pero si
los datos pasan muchos años y está habiendo un cambio muy grande en la climatología, entonces sí que puede haber, sí que puede ser interesante volver a realizarlo. Vale, genial. Pues en principio esas son todas las preguntas que teníamos bueno, registradas para hacer al final del seminario, pero en cualquier caso, si tenéis más dudas, si queréis saber más, pues nos podéis contactar y, como decíamos antes, y contestaremos a todas vuestras dudas. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Mario, por toda esta información. Os haremos llegar al correo, bueno, el seminario seguirá disponible y estará disponible la grabación para que podáis acceder a ella cuando queráis, al igual que el informe que hemos presentado. Os lo haremos llegar también al correo. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la presentación y espero que os haya resultado útil. Y efectivamente, toda la información que he mostrado se puede, se puede compartir sin problema. Así que en adelante. Perfecto, pues muchas gracias, María. Gracias, Muchas Lucía. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.